político y en la situación en la que queda el senador Macaya luego de la defensa que hace a su padre tras una sentencia judicial que lo declara culpable, ¿no? Y una pena de cárcel efectiva de 6 años por abusos sexuales reiterados a menores de edad. Ayer planteamos, y aquí con los analistas que estábamos, ambos coincidían en que el senador Macaya estaba en una posición bastante compleja como presidente de partido, ¿no? Y que tenía que tomar ahí alguna decisión. Bueno, durante el transcurso de la jornada de ayer ocurrieron más cosas que queríamos partir comentando contigo, Claudia. Primero se da a conocer durante la tarde la decisión de revocar la prisión preventiva, lo que generó una serie de reacciones políticas, ¿no? Que esto, bueno, genera un perjuicio para la democracia, ¿no? Y de la percepción de la justicia, pero luego en la tarde-noche ocurre otra cuestión que yo considero más delicada aún, incluso, que es una información dada a conocer por el diario El Mostrador, que da cuenta que Eduardo Macaya no habría pisado una celda, que ni siquiera habría estado esposado y que pasó directamente de un vehículo particular, no de gendarmería como ocurre con todos los reclusos, a una especie de enfermería con una sala especial, con baño privado que habitualmente se utiliza para mujeres, ¿no? Con un trato evidentemente privilegiado. Y esto refuerza, ¿no?, esta idea de los privilegios que tiene una persona como él, y además condenada por los delitos más graves, ¿no? Y probablemente de los que generan más conmoción pública. De ahí también una manifestación que hubo en la sede de la UDI en horas de la noche. Son todos estos elementos, Claudia, ni siquiera estoy planteando una posición, sino que hechos para que tú puedas partir comentando esta situación que tiene como varias patitas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que consideramos que es digna de analizar. Sí, bueno, lo primero es que yo personalmente, y creo que con esto voy a dar cuenta de muchas personas quizás que están pensando más o menos parecido, ¿no? Pero lo primero es una decepción profunda de la justicia chilena. Yo creo que aquí hay una serie de hechos, como tú lo has descrito, que lo único que hacen es plantear yo diría que voy a decirlo de esta manera, de una deslegitimidad de las instituciones, ¿no? Es decir, cada vez que una institución no actúa de acuerdo a una norma con la que actúa con otras personas, ¿no?, que han sido condenadas. Efectivamente, estamos hablando de un caso aquí de una condena, de un proceso que lleva bastante tiempo, un proceso que entre medio tuvo un pago, ¿no? Y que bueno, que finalmente la justicia declara, ¿no?, que es culpable. Entonces, lo que uno espera como ciudadana, ¿no?, es que se cumplan las normas, lo primero. Y lo que señala ayer El Mostrador y que después lo van tomando otros medios, por supuesto, a mí me parece la peor expresión de injusticia en el marco ya del proceso deslegitimado que tiene la justicia chilena. ¿Y por qué lo digo? Porque uno esperaría entonces que cualquier persona, independiente de su clase social, grupo social, como quieran llamarlo, independientemente de qué lugar pertenece y de quién es padre, ¿no? Porque en este caso claramente hay una relación directa con el senador Macaya, que cumpliera igual que cualquier persona. Y se ven otros fallos donde aparecen, no sé, voy a decir cualquier número, ¿no?, para no ser exacta, 16 años de condena, 20 y tantos años de condena respecto a una situación de abuso, ¿no? Y que obviamente yo no descarto que la familia tenga, por supuesto, muchos problemas emocionales y tristeza, etcétera. Pero aquí, cuando uno ve al senador hablando de su padre y no hablando de las niñitas que fueron abusadas por el abuelo, a mí me parece que a lo menos hay una visión sesgada, ¿no?, del senador. Por lo tanto, se van a mezclar varias cosas, ¿no? Se va a mezclar, por un lado, el fallo de la justicia, la forma en que es llevado
¿no?, a las dependencias de una manera privilegiada, y donde entonces la gente se pregunta nuevamente, bueno, aquí parece ser, y no parece ser, sino que es así, justicia para pobres, justicia para ricos. Y eso es lo que se ve en los hechos de ayer. Además de un senador que, por supuesto, voy a decirlo así, entre comillas, es un peligro para la sociedad porque está legislando sobre temas que nos importan a todas las personas que vivimos en Chile y que, por ejemplo, él nunca legisló a favor de la educación sexual, ¿no? Y eso significa entonces que aquí claramente hay un tema de educación, ¿no? Y por supuesto ahí los psiquiatras que estudió tendrán que ver de la existencia de pedofilia o no del señor Macaya, padre, digamos. Entonces, la reacción ayer de la sociedad civil, de los grupos, ¿no?, de las mujeres, mujeres incluso de diferentes corrientes, ¿no? También había un video que, por supuesto, se presenta en redes sociales, no se presenta en televisión, pero que daba cuenta de una persona de derecha que decía, bueno, no más, o sea, que el encubrimiento a personas que han sido abusadoras, ¿no? No solamente en el caso de Macaya, sino que Paul Schaeffer, Novoa, caso Spiniak, etcétera. Hay una serie de casos que sí han sido encubiertos por partidos de derecha, en este caso la UDI. Entonces, se van configurando un escenario que lo que va a hacer es retraer a hechos que anteriormente no tuvieron justicia o la justicia adecuada que uno esperaba, y que se vuelven a presentar. Y en un caso que es muy, fíjate que estamos a 6 años, ¿no?, del estallido social, 5 años, pero acuérdense que antes del estallido, el 2018, emerge el movimiento feminista fuertemente, no solamente en Chile, en el mundo occidental a lo menos, muy fuertemente, pero con una consigna que era muy importante, que era el tema de la violencia, ¿no? A diferencia de otros movimientos y olas feministas, como fue la primera ola, para decir algo para que la gente se ubique, el tema de la sufragista y el derecho a voto, aquí era el derecho a no sufrir más violencia. Entonces, a pesar de que han pasado 6 años, es una cuestión que queda permanente, que está en la sociedad chilena y que ha significado una serie de cambios institucionales, algunos provechosos, otros no tanto, de acuerdo a los protocolos que se han ido pidiendo justamente para evitar el acoso, el abuso, ¿no?, el acoso laboral, etcétera. Entonces a mí me parece lo más grave, fíjate, porque y además, bueno, ayer diputadas de todas las bancadas hizo una conferencia de prensa. Entonces es un tema que es importante para la sociedad chilena, para las mujeres que viven en nuestro país, y que con esto simplemente se acaba la esperanza, ¿no? La esperanza de una justicia verdadera, donde además tenemos el caso, y que no podemos dejar de compararlo, que son casos distintos, pero tiene que ver, y ustedes lo saben como comunicadores, tiene que ver con lo que ha estado en la prensa, ¿no? Tenemos a Daniel Jadwe, que sí lo tienen en preventiva, que está siendo investigado, que no hay un fallo, y que además lo esposan, le ponen este traje amarillo, digamos, y Macaya, dueño de fondo, o sea, llega en su camioneta, llega con su propia ropa, se ven con las bolsas y más las noticias que por el mostrador respecto que ocupó una sala especial, ¿no? Claudia, sí, bueno, terrible. Solamente, sí, bien breve respecto a lo de Jadwe, pero luego volvemos a lo de Macaya. Si el argumento que dio el tribunal para la prisión preventiva es que, siendo alcalde en ejercicio, se corría el riesgo de que volviera a cometer los ilícitos por los cuales está siendo investigado, ahora que ya no es más alcalde, ese argumento no debería sostenerse para mantener la cautela. Lo menciona la pasada nomás y vuelvo inmediatamente a lo de Macaya. Sí, perdona, solamente para decirle que a propósito de la descripción que hace Montserrat, es que ayer justamente no le dieron la salida a Daniel Jadwe, exalcalde, digamos, para no. Entonces, no se entiende, ¿no? No se entiende porque supuestamente era porque si podía seguir haciendo los supuestos ilícitos, cuestión que hay que comprobar. Sin embargo, no lo sacan de la preventiva de la cárcel, la circunstancia que. No, lo que te quería comentar es que uno ha aprendido en la política, y sin entrar en melodramas, también uno a veces lo aprende en la vida con dolor incluso, que una cosa es que alguien haga algo incorrecto, porque
se da cuenta más o menos que lo puede hacer, y otra cosa es que lo empiece a hacer con descaro, ¿no? Porque ahí la percepción es que da lo mismo lo que puede pasar, pues hay una percepción previa de impunidad respecto a las consecuencias de lo que se hace. Y te lo comento en general respecto a tu análisis de lo que tú describías como una decepción de la justicia, pero en particular respecto a lo que ha ocurrido con el caso Macaya, porque el relato que hace ayer el mostrador, Monse, es increíble en el sentido de que nunca estuvo en una cárcel, que siempre estuvo en un hospital, en las condiciones que describía Montserrat, de todos los privilegios que tenía la familia Macaya, incluido el propio senador, para ir a visitarlo cuando quisiera, estacionarse donde quisiera y así sucesivamente. Y esto de alguna manera también está vinculado con el tratamiento mediático, porque salvo algunos medios, y aquí cito a Montserrat, no es una idea mía, me lo comentó antes de entrar al estudio, salvo algunos medios, en general, sobre Macaya, re poco, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar que, a propósito del caso Fundaciones, que ha generado tanta repercusión, el único diputado desaforado por el caso Fundaciones es Mauricio Ojeda, del Partido Republicano. Sí, ex republicano. Y ni grillo, ¿no? En comparación con otros dirigentes de otros sectores políticos que son permanentemente mencionados por los medios de comunicación. Que quede claro el sentido de mi comentario. No me interesa defender a nadie. Lo que me interesa como punto es señalar el doble estándar, ¿no? Y ahí te quería dar la palabra. ¿Sabes? Lo que pasa es que uno no logra entender cuáles son los procesos. Aunque estén normados, ¿no? Pero los procesos tienen que tener ciertos resultados que sean claros en torno a, pensemos en cualquier sociedad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un contrato social, tenemos un orden social, ha habido todo un movimiento, ¿no? No solamente por parte de lo que ha hecho el Estado, aquí no hablo de los gobiernos, sino que como Estado, en términos de política, de legislación, respecto a tratar de apoyar y convencer a las víctimas de abuso de poder declarar, ¿no? No declarar, sino que denunciar, ¿no? Y ese es un proceso largo, es un proceso complejo, porque ustedes saben que, y se ha comentado mucho, entre que la persona lo hable, lo cuente, lo procese y después vaya y haga la denuncia, estamos hablando de abuso, ¿no? Hay un largo tiempo, no es un tiempo corto. Y entonces todo lo que las políticas que ha hecho el Estado de Chile han sido justamente para apoyar este proceso. Y una vez que las víctimas, que son niñas, o sea, estamos hablando niñas, preadolescentes, la característica que tengan, pero son menores de 18 años. En este caso, menores de 14 años. Entonces, y hacen todo el proceso, ¿no?, de denuncia. Y generalmente uno espera como víctima, ¿no?, que exista justicia. Entonces, imagínense cómo están esas niñas hoy día, cuando no sé si sabrán o no sabrán, no tengo idea cómo lo manejarán su papá, su mamá, respecto a lo que ha acontecido con su abuelo. Entonces, ahí lo que se pierde es la esperanza de un proceso igualitario para todas las personas que habitan el país, y que no lo hay. No lo hay. Entonces, enterarse, felizmente nos enteramos, digo yo, ¿no?, de que ocupó una sala especial para mujeres. Es terrible, porque hace que justamente entre hoy día y mañana, existan diferentes manifestaciones llamadas por las mujeres feministas, ¿no?, por la población en general, en Concepción, en Rancagua, en Valparaíso, y yo les aseguro que van a seguir. Porque el ADN ya de proteger a las víctimas y de denunciar la violencia ya se instaló en Chile como un cambio cultural y una transformación social, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, hoy día el senador Macaya y sus colegas, ojo con eso, sus colegas en el Senado se enfrentan a la situación de decir, bueno, ¿cómo es posible que dejemos una persona que está defendiendo a alguien que es abusador, pero que además no está de acuerdo con el proceso que tuvo en la justicia, ¿no? Y ahí empieza la ambigüedad. Y entonces las personas se sienten inseguras. ¿Cómo alguien puede seguir legislando si no reconoce que ha habido un abuso
contra sus sobrinas. Sí, está en una situación complicada la oposición en general, yo diría, pero particularmente la UDI. Se ha esperado un pronunciamiento de la directiva, eso hasta el momento entiendo que no ha ocurrido. O sea, habló Coloma ayer, pero... Sí. Pero fue y principalmente la presidenta, la presidencial, le digo, de ese partido, que es Evelyn Matei, que corre con harta ventaja de las encuestas para ser la próxima candidata, no presidenta. Y lo comento porque esta mañana, y para mi sorpresa quizás, Marcela Cubillos, en una entrevista en CNN Chile Radio, planteó que tras los dichos del senador Macaya sobre la condena de su padre, dijo: acá hay una sentencia muy clara por un delito contra niñas. Dijo: cuando eres una figura pública no puedes desdoblarte de esta manera. Planteó que hay una decisión que el senador Macaya tiene que tomar, que si uno quiere defender a un familiar lo puede hacer legítimamente, pero cosa distinta es la figuración pública y el cargo de presidente de partido. Es algo que viene desde su propio sector, ¿no? Sabemos que Marcela Cubillos ya no milita en la UDI, pero es la candidata de ese partido para la alcaldía en Las Condes. Y ahí, Claudia, te pregunto cómo lo ves desde ese punto de vista, ¿no? De la situación en la que se encuentra particularmente la UDI y en general Chile Vamos, porque está además en un momento bien crucial, cuando quedan 6 días para que se cierre el plazo para inscribir los pactos, ¿no? Las candidaturas. Ahí está una tensión bien fuerte con republicanos, pero bueno, en medio de esa negociación, uno de los líderes de estas negociaciones es justamente Javier Macaya. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que obviamente esto va a afectar de alguna manera lo que son las elecciones en octubre, si no hay cárcel para Macaya. O sea, eso te lo planteo así. Ayer la Defensoría de la Niñez hizo una declaración muy, a mi juicio, poco convincente respecto a la defensa de las niñas, ¿no? Uno esperaría que una defensoría fuera más fuerte, independiente de que él haya salido por un recurso que pusieron, etcétera. Uno puede tener una opinión en torno a los derechos de los niños y de las niñas, porque eres el defensor, que además no salió el defensor, por lo menos yo no lo vi ayer, no sé si salió, pero no salió el defensor de la niñez hablando, sino que entregaron un comunicado. Y eso a mí me parece una mala señal. Obviamente va a afecta que una candidata a la presidencia, o por lo menos supuesta candidata, hasta que no lo digan formalmente, no tenga una opinión clara respecto a un fallo. O sea, en ese sentido, Cubillos ha sido mucho más clara que la candidata a la presidencia de la derecha. Y claramente, fíjate que yo creo que pasan dos fenómenos que son bastante interesantes, ¿no? Por un lado, opera nuevamente esta idea del dueño de fondo, ¿no? O de esta especie de oligarquía, ¿no? Que hace lo que quiere en torno al pueblo y por lo tanto decide la vida de las ciudadanas, de los ciudadanos, ¿no? Opera esa lógica, qué es lo que permitimos, qué es lo que no permitimos hacer. Y por otro lado, hay una especie de pánico, ¿no? Casi inconsciente, de poder decir, miren, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho la justicia en el día de ayer, ¿no? Entonces se dicen frases como: esperemos que la justicia es autónoma y por lo tanto hace lo que tiene que hacer, yo confío en la justicia. Pero uno perfectamente puede decir: yo no confío en la justicia en tanto estoy viendo estos hechos. Eso no significa que yo esté contra la justicia de Chile. Yo lo que estoy diciendo es que hay una serie de hechos que han sucedido en los últimos días y que van dando cuenta de cómo opera la justicia. El caso de la fiscal Chon, ¿no? Con el caso del joven que tiraron al Mapocho, los carabineros. ¿Qué pasó con eso? ¿No? Está el caso del exalcalde Daniel Jadwe. Está ahora el caso de Macaya. Son una serie de cuestiones que uno no puede no dejar de relacionarlas las unas con las otras, aunque sean procesos distintos, ¿no? Hay una sensación de impunidad o de no entender cómo son los procesos. Y eso le va a afectar a la derecha.
Porque fíjense que esta idea, no, bueno, si es que va ganando porque el tema de la seguridad. Sí, pero la gente no solamente vota por una sola causal, ¿no? Ya no vota por partidos políticos, en tanto no son afiliados a partidos políticos. Pero yo creo que esto viene, no creo que se calme, a menos que aquí existe algún tipo de pacto que nosotros no conocemos y que por supuesto significa que van a dejar a Macaya en la cárcel. Pero yo te aseguro que las presiones del movimiento mujeres y feministas van a subir esta semana. Y se vienen además otras, y lo digo porque vienen además otros tipos de paros, de movilizaciones, de marchas, como la del Colegio de Profesores, que es por el tema también de cómo se sienten ellos respecto al acoso, nuevamente la violencia, ¿no? Y después viene un llamado que hicieron ya distintas agrupaciones de pobladores, sindicatos, etcétera, a propósito de la vivienda, de la educación, nuevamente situaciones de violencia institucional, ¿no? Entonces estamos viendo. No, yo creo que pongamos ojo. Yo siempre he planteado aquí en la radio que los ciclos de los procesos de cambio, y en cualquier proceso histórico que uno haya leído, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Para poner algo que en general casi todos conocen, no fue de un día para otro. No estoy diciendo que en Chile vaya a venir una revolución. Lo que estoy diciendo es que los acontecimientos no se dan de un año a otro o de un día a otro. Son procesos. Y esto hace parte también de los procesos que no están acabados en Chile, que tienen que ver con el abuso de poder, ¿no? Procesos que se dieron al estallido social y que se manifestaron con una serie de cuestiones, que se trató de hacer una salida política a partir del cambio de la Constitución y que ya vimos lo que ocurrió. Pero eso no significa que el haber perdido la nueva Constitución, en la cual yo me inclinaba, por supuesto, el proceso 1, digamos, no el 2, no significa que los procesos de abuso generales que hay en Chile, AFP, lo vimos este año el caso de las ISAPRE, el CAE, la electricidad, la vivienda, la violencia que viven las personas, la justicia chilena, se van acumulando en el tiempo y eso puede tener una respuesta muy fuerte por parte de la ciudadanía, ¿no? Y súmale a eso el tema de seguridad, que por supuesto no deja de ser importante. Sí. Entonces yo veo que la derecha tiene que tomar posición en esto. La derecha no está... La derecha, digo a la UDI, porque he visto también otros parlamentarios que han sido bastante claros respecto a lo que pasó con el fallo Macaya. Y esto va a depender mucho de cómo se mueva el poder en torno a esto, ¿no? Yo creo que el Senado tiene que hacer una reflexión. No tengo idea si en la Constitución está la posibilidad de remover a alguien que no reconoce, digamos, el fallo y que hace las declaraciones que hizo el día domingo en un canal de televisión. Uh-huh. Así que tienen que manifestarse de manera clara. Sí, vamos a hacer un breve alto, ¿les parece? Son las 9:03 en esta mañana de día martes en Radio Análisis. Vamos y volvemos en nuestro panel de conversación. Oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Las 9:08. Bueno, para cerrar el punto y luego Claudia conversar sobre algunos otros asuntos, de alguna manera ya lo había señalado, pero simplemente lo subrayo a ver si quieres agregar o darle una vuelta adicional a lo siguiente. Primero, llama la atención cómo el senador Macaya se metió solito en este enredo, ¿no? Porque lo hemos dicho muchas veces, si es que él no hubiera sido proactivo en defender a su padre, tendría el derecho a decir que no se le debería involucrar personalmente en un asunto que no fue hecho por él, ¿no? Tendría todo el derecho a decirlo, como fue él mismo el que proactivamente ha defendido a su padre, pierde cabalmente aquel derecho. Solamente señalo que nadie lo obligó a ir a Canal 13 el domingo, ni le obligó a dar una nueva entrevista ayer, en ambas defendiendo a su papá. Entonces, él genera una situación, Claudia, que al final del día se traduce en una manifestación afuera de la UDI, que hace que se le esté preguntando a todos los dirigentes de la derecha qué opinan sobre el tema. Es decir, una cuestión que en principio es estrictamente personal, está arrastrando al conjunto del sector político, ¿no? Incluso va a ser inevitable que la candidata Evelyn Matei se tenga que pronunciar sobre el tema. Bueno, para darle una vuelta adicional al tema y luego ir a algún otro, ¿qué podrías decir sobre aquello? Y aquí que ninguno de nosotros, y sobre todo las personas que ocupan cargos públicos, es culpable de un hecho que realiza algún familiar, ¿no? O sea, la coincidencia que sea tu papá, que sea tu tía, que sea poco también lo que le ha pasado a mucha gente en política, que ocupa cargos públicos, y que hay alguien de la familia que comete algún hecho que sea, por supuesto, condenado por la justicia. Él no es culpable de eso. Eso está claro. Aquí el punto es cómo él ha actuado frente a un hecho que es condenado por la justicia, y además que pareciera ser que la UDI entonces está de acuerdo con
lo que ha dicho el senador Macaya, ¿no? Porque no ha habido ninguna respuesta y han pasado más de 48 horas, digamos, ¿no? Ningún comunicado, ninguna respuesta clara al respecto, ¿no? Salvo esto de Coloma que habló, pero que fue bien ambigua. Entonces, ahí uno también se pregunta por cuál es la estrategia del propio partido la UDI y cómo lo van a hacer con un montón de consignas que ellos mismos han levantado, como por ejemplo con mis hijos no te metas, ¿no? Cuando hay que hablar de educación sexual o cuando hay que hablar de algún tema que tiene que ver con cuestiones que ellos no están claramente apoyando, que son las transformaciones culturales y sociales, ¿no? Diversidad sexual, género, etcétera, o que apoyan muy... No, la UDI en general no apoyaba en el ámbito de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, como tú dices, yo estoy de acuerdo, él se metió solito en esto, pero con una diferencia, Patricia, que es un presidente de un partido y es un senador de la República, ¿no? Entonces, siendo presidente del partido, él está emitiendo un juicio que pareciera ser que al resto de la UDI también le hace sentido, y por otro lado queda la duda razonable de que él sea capaz de seguir legislando teniendo ese tipo de opiniones, ¿no? Yo creo que es una cuestión razonable a pensar, a reflexionar. Y por eso sí las consignas de ayer de que dejé por supuesto la UDI o otras consignas que era que dejara de ser senador. Es inevitable, eso va a pasar, esas opiniones van a haber y hay que ver cómo sigue. Hoy día yo lamento que algunos diarios ni siquiera estuvieran en portada el tema de Macaya, porque claramente ayer fue un hecho noticioso, ni siquiera por eso salió, ¿no? Entonces me parece que tienen que declarar hoy día, tienen que decir algo. Si no, sigan acumulando, digamos. Esto no va a tener una buena salida para la UDI. Sí, el tema de los familiares involucrados en causas judiciales, como dices tú, Pato, es sumamente complicado para los familiares, ¿no? Recordemos lo que ocurrió con la expresidenta Bachelet en su momento. El tema es cuando tú haces una defensa, declaras que hay una especie de persecución, que hay inocencia, que hay la invención de una situación, ¿no? Que fue lo que ocurrió con el senador Macaya, quien el domingo, justamente en Mesa Central, hizo esta separación, ¿no? Entre la figura de su padre y la de él. Y ahí Iván Valenzuela, que lo estaba entrevistando, le recordó el juicio duro que le había emitido en el caso de Sebastián Dávalos, y él dijo, bueno, yo no me acuerdo que eso haya sido así. Los registros audiovisuales no demoraron en aparecer en redes sociales y bueno, ocurrió lo que se esperaba, ¿no? Una conferencia de prensa de la UDI donde él era muy duro respecto de Sebastián Dávalos y del rol de la presidenta Bachelet, que tuvo una reacción muy distinta a la que ocurrió en este caso, ¿no? Es lo que se llama memoria selectiva eso, ¿eh? Sí, pues bueno, claro. El tema es que en esta época de la instantaneidad, las redes sociales, hay que tener cuidado con lo que se dice porque ahí está la prueba, ¿no? Pero Monse, ¿a ti no te llama la atención? A mí, miren, es que ni se acuerde de esas niñas. O sea, que ni siquiera sea capaz de empatizar con ese dolor, ¿no? De esas niñas. Y entonces lo que uno hace ahí es que dice, bueno, es que hay una lógica detrás, y quiero, más allá de la noticia en particular, hay una lógica de pensar que esas prácticas siempre han sido así, ¿no? Entonces, lo que... ¿cómo es posible que con todo este tiempo, con la cantidad de casos, mira, el caso Pradena, ¿se acuerdan ustedes? Estoy hablando de casos como mediáticos, y todos los que no son mediáticos, ¿no? Pero todos los mediáticos que hemos tenido varios, que el senador sea incapaz de ponerse en el lugar de las niñas, a mí eso me parece abominable, me parece terrorífico, ¿no? Porque no es capaz de ponerse en el dolor de mujeres, niñas, que han sufrido abuso, acoso, no una, a lo menos dos, y acuérdense que se desestimaron otras dos. Y entonces empiezan a aparecer en las redes, ¿no? Que se filtran cuáles son los documentos, que además hay una fotografía, hay un video, o sea, hay conversaciones. Entonces no es capaz de ponerse en el lugar del otro, la empatía con las niñas que han sido abusadas por un adulto. Entonces, yo me pregunto como ciudadana, y tengo el derecho total a preguntarme, bueno, ¿cuántos abusos más
ha desarrollado este señor, que además en el marco de una persona que tiene un fondo, que tiene la tierra. Nosotros sabemos, porque históricamente en el país, que hay una especie de, voy a decirlo entre comillas, porque algunos historiadores me podrían pegar en el sentido académico, ¿no? Pero hay una cuestión feudal también, ¿no? Es decir, las prácticas de los señores dueños de fondo de abusar de niñas que no eran a lo mejor sus parientes, eso es muy común y fue muy común en Chile. Y tenemos todo el derecho a plantearnos esas dudas. Sí, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de la falta de empatía mínima con dos niñitas que son sus sobrinas. Sí, vamos a ver, vamos a estar siguiendo atentamente las repercusiones que tiene este caso, pero Claudia, queremos aprovechar también los minutos que nos quedan para abordar otros temas, y uno de los temas que ha marcado probablemente esta semana y la anterior es lo que está pasando en seguridad. Ayer hubo varias reuniones en La Moneda, cerca de 10 reuniones. La ministra del Interior recibió a la SOFOFA, a los alcaldes, ¿no?, a parlamentarios, para poder recibir propuestas, y bueno, me imagino esto se traducirá en proyectos de ley, en indicaciones, pero en paralelo lo que se tomó la agenda es este anuncio respecto de la construcción de una cárcel especial para el crimen organizado. El ministro Cordero ya confirmó dónde se va a emplazar esta cárcel, que va a ser en el barrio donde están todas las otras cárceles, Santiago 1, la expenitenciaría, etcétera, ¿no?, que es un barrio consolidado ya hace décadas como un sector penitenciario judicial, ¿no? Esto ha generado una reacción furibunda, podríamos decir, de la alcaldesa, pero no solo la alcaldesa Hasler, también el aspirante alcalde Mario Desbordes, para plantearlo como algo más transversal, incluso otros alcaldes de la zona, ¿no?, de la zona centro-sur. Lo comentábamos ayer, que han señalado, bueno, ¿por qué no se lleva las cárceles al sector oriente, ¿no? Hay toda una discusión respecto de dónde se emplaza una cárcel, los perjuicios que genera para la ciudadanía, para quienes residen en esos barrios. ¿Qué te parece a ti la discusión sobre la construcción de la cárcel en particular? ¿Qué otras alternativas hay? Porque la verdad es que lo que se plantea desde el gobierno no igual lo podría considerar razonable, ¿no? Es un barrio que ya está consolidado con determinadas características, y lo que dijo el ministro terreno Cordero, fiscaleriazo, contiguo a un recinto penitenciario. Lo que dijo el ministro ayer, que se va a utilizar una ley respecto de la ampliación de Santiago 1. Esto no quiere decir que el anuncio sea la ampliación de una cárcel, sino que es la ley que se va a utilizar para poder construir esta cárcel sin los permisos, ¿no?, que se requiere, que podría tardar una década. ¿Cómo ves tú esta discusión sobre, en general, el sistema penitenciario en el país, pero particularmente el emplazamiento de esta cárcel? Bueno, yo creo que sobre el sistema penitenciario en el país es una larga data, ¿no? Yo primero hay que decir que no es una cuestión resuelta. Han habido discusiones en casi todos los gobiernos que yo recuerdo, ¿no? Y claro, nadie quiere tener una cárcel en su comuna. Hay que partir de esa base, ¿no? Pero nadie tampoco ha pedido la transformación de todo ese grupo de edificios ¿no?, que están ahí puestos en la zona de Santiago, y que previo a una obviamente va a ganar voto el que diga que no tiene que ir a una cárcel previo a una votación. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué ya existiendo cárceles ahí y una zona que es compleja, porque antes no es un tema de las alcaldías, ¿no? Y por qué no es un tema de la seguridad, y por lo tanto digamos, miren, ¿saben qué? No queremos esto acá, no lo queremos en ninguna comuna, entonces vamos a buscar una cuestión, no sé, a 50 kilómetros, no tengo idea, yo no soy experta en eso, ¿no? Entonces es cuando se produce la discusión. Y la discusión se produce en el marco, ya lo sabemos, de una situación de inseguridad, ¿no? Que ya no es una cuestión solamente de la derecha, como digamos como un caballito de batalla, ¿no? Sino que yo tengo la impresión de que esto ya se desbandó, y que a pesar de todas las leyes que ya han habido, ¿no?, que se han desarrollado, que se han logrado sacar, sin embargo los resultados son bastante poco exitosos. Entonces, la discusión de la cárcel,
yo de verdad creo que la están llevando a un marco de un previo elecciones. Las cárceles ya están ubicadas ahí. Yo, por lo que leí, hay una cuestión técnica también de cómo, por dónde salen las personas que ya están condenadas, si bajan por un túnel, no sé, algo así leí. Ustedes me pueden ayudar con eso. Hay una cuestión técnica. Entonces, me parece que esa no es la discusión, fíjate. Yo creo que la cuestión es mucho más profunda, ¿no? Es decir, a ver, lo que hay acá es hechos de seguridad, de inseguridad más bien, que parecieran estar la mayoría ligados a temas del narcotráfico. Entonces ahí uno se pregunta una cuestión mucho más general que el hacer o no hacer una cárcel, ¿no? Que por supuesto que hay que hacerla. Yo supongo que también habría que ver qué hacen en las otras cárceles y qué están haciendo los presos en esas cárceles, porque también hay una cuestión básica que es decir, bueno, ¿por qué con mis impuestos tengo que estar alimentando una serie de personajes que además lo único que hacen es delinquir y que no la posibilidad de reinserción es bastante baja, porque tampoco hay políticas públicas de reinserción que sean exitosas? O sea, es como una trampa. Y eso no lo veo, yo no lo he visto en la agenda puesto. ¿Cuáles son las políticas de inserción y por qué tenemos que estar haciendo más cárceles? ¿No? Porque entonces, si tenemos el narcotráfico en Chile, y entonces ahí eso quiere decir que cambió la sociedad chilena, ¿no? ¿Hasta dónde está metido el narcotráfico en nuestro país? ¿Cómo llegó? Diferentes posiciones, diferentes, incluso se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Cuando dicen, bueno, y uno ve en las redes sociales, mire, ¿quién trajo a los migrantes? Bueno, eso es muy fácil también, porque por supuesto no todos los migrantes son narcotraficantes. Entonces a mí me parece que más bien son medidas paliativas para un tema que es mucho más complejo y donde yo no veo una disposición de la clase política para enfrentar el tema del narcotráfico, ¿no? Hay varios estudios que se han desarrollado y bueno, y siempre nos aparece Bukele como la figura, ¿no? Entonces agarró a todas las maras, las tiene presas. Entonces uno dice, bueno, bien Bukele porque tiene a todas las maras presas. Vamos a ver cuánto dura eso, ¿no? Vamos a ver si ha sido capaz de sacar el narcotráfico. Sí. Y yo creo que esa es la pregunta. Esa es la pregunta en serio, de verdad. Yo no creo que lo otro es todo fantasía previo a una elección. Es que a mí me parece que lo más saludable sería separar las discusiones. Para los actores políticos incumbentes, obviamente se mezcla todo, pero yo diría, habría que discutir primero sobre el mérito y la necesidad de una cárcel de máxima seguridad, dadas las circunstancias que está viviendo el país, las características de los recintos carcelarios, el modo en que hoy día hay actividades delictuales organizadas desde las cárceles y el modo en que el crimen organizado se vincula con la delincuencia común físicamente, Claudia, dentro de las cárceles, y esa es una discusión. Tiendo a ver que en esa discusión tiende a justificarse plenamente la idea de construir una cárcel de máxima seguridad. De hecho, no he visto a nadie con argumentos sólidos en lo técnico cuestionando la construcción misma de la cárcel. Claro, y un segundo tema es dónde. Y el tema del dónde también tiene su propio mérito. También los alcaldes tienen derecho a decir por qué no en mi comuna. Pero si estamos de acuerdo en lo primero, lo segundo se vuelve, valga la redundancia, secundario, ¿no? A alguien va a terminar por molestarle y perjudicar, pero eso ocurre con cualquier situación que produzca externalidades en una ciudad, en una región o en un país, ¿no? Sí, ¿no? Y está el tema también del derecho de los familiares de los presos de ir a visitarlos, ¿no? A llevarle cosas, porque había, cuando este anuncio se hizo, había parlamentarios que decían, bueno, construyan la cárcel en la mitad del desierto. Literalmente esas eran las frases, pero bueno, ¿qué pasa con los gendarmes? ¿Qué pasa con los familiares, ¿no? También son cuestiones que hay que tener en consideración. Claudia, no sé si quieres agregar algo sobre este tema. Yo estoy de acuerdo en decir que, de verdad, en las circunstancias en que estamos, es un tema secundario. No, yo ahí me sumo a las palabras de Patricio. Es un tema secundario donde se construya. Lo que digo es que los candidatos aprovechan la oportunidad porque obviamente nadie quiere una cárcel al lado. Pero podrían haberse planteado eso en otras instancias hace tiempo atrás como parte de cómo se planifican las ciudades, ¿no? Y eso también es una deuda, sobre todo en Santiago, como es la planificación de la ciudad.
Sí, porque claro, si uno se pone más quisquilloso y revisa, por ejemplo, en la región metropolitana, dónde están los vertederos, dónde están las cárceles, dónde están los tranques de relave, como que siempre hay algunas comunas que salen más perdiendo que las otras. De hecho, el caso más emblemático es Tiltil, que tiene 2 tranques de relave, 2 cárceles, el basural más grande de la región, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también, claro, los que se dedican a estudiar señalan que no solamente están mal distribuidos los beneficios de la ciudad, qué sé yo, las áreas verdes, los parques, la infraestructura vial, y así sucesivamente. Los carabineros también. Y los carabineros, sino también los males, ¿no? Estas cosas que... Por eso te digo que cuando hay un gobierno que tiene que enfrentar este tema, ¿no? Que es un tema complejo, sin duda, pero no se puede quedar en la palabra y la complejidad sin hacer acciones. Entonces van a tener que tomar determinaciones, pero yo no sé si tienen el tiempo suficiente para hacerse la pregunta y reflexionar sobre el narcotráfico en nuestro país. Porque ¿qué pasa si se levanta la prohibición de drogas en Chile? ¿Existiría el narcotráfico? Es una pregunta válida, ¿no? Y que nadie se la quiere hacer o nadie quiere tomar esa decisión porque también implica entonces las relaciones que hay entre los narcotraficantes y otros actores de la sociedad. Entonces es una pregunta válida. ¿Y si legalizamos todo con cuotas y con distintos procesos normativos y evitamos entonces esta cosa del narcotráfico que se nos mete en el Estado y que es como un pulpo, ¿no? No lo podemos agarrar y una telaraña que empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué no planteamos eso? Y ahí está la pregunta, ¿no? Claro, lo que sí sabemos, no tenemos la respuesta a eso, Claudia, pero lo que sí sabemos es que la llamada guerra contra las drogas no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Es cosa de ver lo que ocurrió en México, ¿no? Bajo la presidencia de Calderón, Colombia, que hubo decenas de miles de muertos, decenas de miles de muertos en el caso de México, creo que casi 100.000 si no mal recuerdo. Y fue un total fracaso, se involucró a las Fuerzas Armadas. Colombia, guerra civil de décadas. Claro, entonces, ¿para qué tomamos de nuevo ese tipo de decisiones si ya hay ejemplo en nuestra propia América Latina, Colombia, México, Ecuador, ¿no? De cómo han sido los procesos. Entonces la pregunta puede ser otra, y a lo mejor lo que hay es miedo a hacerse otra pregunta. Yo no estoy diciendo que no se tengan que hacer las cosas que se están haciendo. No estoy diciendo eso. Estoy planteando la necesidad de reflexionar en torno a otra pregunta, que es la que uno tiene que hacer también cuando está tomando decisiones en materia de políticas públicas, ¿no? Bueno. Y eso tiene costos políticos, por supuesto que tiene costos políticos, pero bueno, el que no se atreve no cruza el río, ¿no? Cuando en Estados Unidos, lo pongo Claudia, como reflexión, Patricia Monserrat, lo pongo como reflexión. No, totalmente. Porque tampoco está la reflexión, a eso me refiero. A veces nos cuesta pensar cosas fuera de la cajita, así que está súper bien. Sí, la cajita está cerradita. Sí, cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol, apareció el Capone, pues finalmente el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, ¿no? Entonces son preguntas que corresponde hacerse. Antes que terminemos, es que también me parece súper interesante, es qué se hace con los presos que están todo el día en una cárcel. ¿Qué se hace? Porque ya sabemos que hay talleres, que hay diferentes... No, pero ¿cómo son los procesos de reinserción? Porque entonces si no, hagamos ciudades de cárceles, pues entonces sabemos que el que delinque, comete tal cosa, no tiene ninguna posibilidad de reinsertarse, entonces lo metemos en una ciudad. Es que las reflexiones no pueden ir en una sola vertiente, tienes que tomar todas. Pueden tener primero una necesidad 1, 2, 3, 4 como un orden de prioridad, pero no pueden no dejar de hacerse la pregunta respecto a qué se hace con los presos y las presas que hay hoy día en Chile. Y después cuál es la forma de reinsertar. Si no, entonces que se construya una ciudad especial en el desierto. Y es absurdo, ¿no? Porque va contra todos los tratados de derechos humanos en esa materia. Sí, son preguntas válidas, Claudia, legítimas, que evidentemente hay que hacerse. Uno también se pregunta si es que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados distintos. La experiencia señala que